¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad voy a hablar una vez más acerca de Asherah y Yahvé. Voy a tomar en esta oportunidad relatos del libro llamado Mujeres de la Biblia Judía, escrito por el doctor Xavier Picasa Ibarrondo. ¿Por qué quiero hablarle una vez más acerca de Asherah y Yahvé? Para mí es de suma importancia seguir compartiendo con usted estos temas porque dentro de las religiones o de las denominaciones cristianas principalmente, o judeocristianas, o judías, o mesiánicas, en cualquiera de estas, difícilmente usted vaya a escuchar algún relato o alguna enseñanza sobre Yahvé y su consorte, o Yahvé y su esposa, o Jehová, si usted le quiere llamar así, Jehová y su esposa. Difícilmente usted escuche en su iglesia, en su congregación, de que Jehová, en un momento dado de la historia, tenía una esposa, conocida dentro del pueblo judío como Asherah o Asherah. Entonces, estos datos que yo le brindo a ustedes son datos extrabíblicos, aunque Asherah se menciona aproximadamente 40 veces en la Biblia hebrea, pero muchas veces cuando se habla de ella, se habla de manera indirecta, queriendo ocultar el nombre y la identidad de esta diosa, que era la diosa madre adorada por los hebreos, o por los israelitas, o por los judíos, que son tres conceptos diferentes: hebreo, israelita y judíos. Cuando nos vamos, por ejemplo, al libro de Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, si usted tuviera un poquito más de conocimiento histórico y cultural de la Biblia, se diera cuenta que todos estos capítulos se trata de manera directa, o que hacen referencia directa a la diosa madre Asherah. Principalmente el capítulo 8, donde habla Proverbios allí, que dice claramente que es la sabiduría la que clama a voz en cuello en las calles, y que el cristianismo la identifica hoy en día como el Espíritu Santo o como Cristo, que no es prudente decirlo y enseñarlo. Allí no está hablando Cristo, ni está hablando el Espíritu Santo. Estas palabras corresponden directamente a la diosa Asherah, que era la diosa más adorada y más amada por los israelitas en un momento dado de la historia. De hecho, llegaron a amarla más, a adorarla más, a venerarla más que al propio Yahvé o que al propio Jehová. Lo que pasa es que cuando hablamos de el sistema de la Biblia, estamos hablando de un sistema patriarcal en donde reina, impera el hombre, el varón, el macho, no la mujer. Ahora, cuando hablamos de Asherah, por ejemplo, estamos hablando de una gran influencia que tuvo esta diosa en el pueblo de los israelitas antes del exilio babilónico, o sea, antes del siglo VI, antes de nuestra era. El judaísmo, a pesar de que todavía hoy en día tiene diferentes ramas, diferentes denominaciones, se puede dividir históricamente en dos partes. Primera parte, el judaísmo preexílico y el judaísmo post-exílico. De manera que el judaísmo preexílico, que significa antes del exilio babilónico,
Este sistema religioso tenía una teología, una creencia, pero cuando los judíos son esclavizados o llevados a Babilonia, en este transcurso de tiempo, ellos comienzan a ser influenciados por los babilonios, por su religión, por sus creencias. Y cuando salen de Babilonia, que es ya el post-exilio, salen con otros conceptos, con otra teología, en donde también antes del exilio adoraban a la diosa madre Asherah, pero después del exilio también seguían adorándola, porque de hecho al ser madre, una madre se identifica como alguien que es muy amoroso, alguien que es muy permisivo. Características de una madre son incomparables con las características de un padre. Por lo tanto, la madre Asherah o Asherah fue mucho más adorada y mucho más venerada en un gran tiempo de la historia que el mismo Dios Yahvé o que el mismo Dios Jehová. Yo sé que hay algunas personas que me están escuchando ahora mismo que pertenecen a algún dogma, alguna identidad religiosa, que se ofenden cuando les digo esto, pero esto yo no me lo estoy inventando. Usted tiene el derecho de investigar, porque no me gusta inventar. Y puedo darle referencias sobre estos temas. Cómprese los libros del doctor Thomas Romer, uno de los mejores biblistas. ¿Quiere otra referencia? Cómprese los libros del doctor Gregorio del Olmo Lete, excelente biblista, para que usted aprenda todo lo que yo le puedo enseñar por esta vía. Todo y más, porque estas referencias yo las obtengo de estos expertos. Yo no me invento nada. Entonces, mis amados, hablar de este tema es hablar prácticamente de un sistema que fue oculto dentro del judaísmo. Ya en un tiempo posterior se elimina la deidad de la diosa madre para dejar solo a Yahvé, porque Yahvé desde el principio era un Dios solitario, era un Dios que habitaba en el desierto, porque era un Dios guerrero. Dentro del pensamiento judío, pues a través del tiempo, Yahvé comienza a ser el Todopoderoso, comienza a vencer a los otros dioses según el pensamiento judío, que realmente no es cierto, no es histórico. Habían otros dioses mucho más poderosos que Yahvé y lo demostraron y está demostrado en la historia. Por ejemplo, el dios de los babilonios, el dios de los egipcios o los dioses de los egipcios demostraron en cierto momento que era más poderoso que Yahvé. Los dioses de los asirios, los dioses de los persas, porque los judíos en cierto momento de la historia fueron subyugados por estos pueblos. Entonces, cuando un pueblo vencía a otro pueblo, lo que se daba a entender claramente es que el Dios de ese pueblo que vencía era mucho más fuerte que el Dios del pueblo que había sido vencido. No me crea a mí, los datos, la historia está ahí. Por favor, busque, analice. Entonces, Asherah, que fue adorada por cientos de años dentro del pueblo judío, llega un momento que comienzan a ser lo que conocemos hoy como monoteísmo y comienza a ser eliminada del pueblo, pero que hasta el día de hoy está en la Biblia. Entonces, Yahvé y Asherah era una pareja de esposos, porque en un momento dado de la historia,
ellos pensaban y decían, pero es que Yahvé, aún creyendo nosotros que es un Dios solitario, un Dios del desierto, un Dios guerrero, ¿cómo creó al mundo? ¿Cómo creó a los humanos? Si Él es varón, Él no puede parir. Entonces, por lógica, debe tener una esposa. Esto era creencia dentro de la religión de los israelitas. Y es por eso que en las mayorías de estas estatuillas o de estas imágenes antiguas, tanto de diosas como de dioses, hay una parte específica, tanto en la mujer o en la hembra como en el varón, que es muy importante. Porque en la mujer se destacaba lo que era esto, mire, los senos de la madre, que es de donde se alimenta el bebé o el hijo. Por eso en la mayoría de las diosas de aquellos pueblos antiguos, de aquellas culturas, siempre usted la va a ver con senos grandes, u otra inclusive como la tenían los griegos y los romanos, con muchos senos. Esto es en la mujer. En el hombre o en el varón, en el dios varón, se destacaba esta parte que vemos acá, la imagen que está blanco y negro. ¿Sí la puede ver? En esos dos círculos, o en esos dos cuadrados, color de rojo, la parte viril del varón. Era lo que se destacaba en el varón, porque es la parte reproductora. Entonces, no es nada extraño hablar de esto, porque esto era normal. Esta era la idea, era el pensamiento. Ahora bien, amados, vamos a leer para darle a usted las informaciones que queremos, no sin antes recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Luego de usted suscribirse, debe activar la campanita de notificaciones para que le puedan llegar siempre cada uno de los vídeos que nosotros compartimos en nuestro canal. Si usted desea dejarnos un saludo, un comentario o una pregunta al respecto, lo puede hacer. Y si tenemos la respuesta, con mucho gusto le vamos a ayudar. Si desea compartir nuestros vídeos con alguien a quien usted crea que le pueda ser útil, entonces compártalo. Y otra cosa más, queridos amigos, permítanme explicarle algo antes de iniciar. La intención de mostrarle estas imágenes es porque en un tiempo de la historia, en un momento dado, pues la diosa Asherah se presentaba con esta imagen, una mujer con los senos grandes y sus manos sosteniendo sus senos. Es símbolo de una madre que cría, que amamanta a sus hijos. Por eso, de hecho, en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, hay una expresión allí donde a Yahvé se le conoce como el Shaddai. Si mal no recuerdo, está en el libro de Éxodo cuando Yahvé le dice a Moisés que él es el Shaddai. Esa palabra Shaddai significa literalmente el que amamanta. Y de igual manera, en la parte derecha de su imagen, que está blanco y negro, estas imágenes que tenemos allí de hombres, es porque Yahvé en un momento dado de la historia también era representado con la imagen de un hombre. La vaca que usted ve también a blanco y negro es porque en un momento dado de la historia Asherah era representada con una vaca. Obviamente Yahvé en un momento dado de la historia también era representado con la imagen de un toro. No sé si usted ha leído en el libro de Éxodo cuando dice la Biblia que Moisés estaba en el monte hablando con Yahvé y que el pueblo abajo se prostituyó.
y que Aarón, el hermano de Moisés, hizo un becerro de oro. Bueno, pues estos relatos bíblicos tienen que ver con parte de esta creencia. Y de hecho, en el templo de Jerusalén, Yahvé tenía una imagen de un toro con su Asherá al lado, que era una vaca. Ahora sí, ya hemos visto la parte de los senos o los pechos de Asherá y la parte varonil del hombre, en este caso Yahvé. Vamos entonces a leer para darle la información específica que queremos. Dice el doctor Xavier en su libro que en el principio de Israel habían dos grupos muy significativos o muy importantes. En primer lugar, estaba el grupo del solo Yahvé. Era un grupo de religiosos que creían que Yahvé era el único Dios, que estaba solo. Vinculado este grupo con los invasores que vinieron del desierto del sur o de Egipto y el conjunto de habitantes de Canaán que tendían a divinizar la tierra y el proceso de la vida. En el primer caso, el grupo del solo Yahvé, que era un grupo de religiosos, llámese sacerdotes, que creían que Yahvé era único, que estaba solo. Entonces este grupo de religiosos, incluyendo sacerdotes, estaban vinculados con los invasores que vinieron del desierto del sur o del área de Egipto. Y el segundo grupo era un conjunto de habitantes de Canaán que tendían a divinizar a la tierra y al proceso de la vida. En el primer caso, Dios era Yahvé, poder superior, sin forma ni imagen. En el segundo caso, era la pareja formada por Ilu, Elohim, que es de donde viene el nombre del Dios El, que representaba al Padre, representaba ser masculino, por eso todavía Yahvé o Jehová, como usted lo puede ver, es un nombre masculino. Y que también con Yahvé estaba Ilat o Ashera, que era representada como una madre, formando una hierogamia engendradora. Para iluminar el trasfondo de esta segunda visión de lo divino, podemos acudir a los textos prebíblicos de Ugarit, cultura cananea del norte de Fenicia, del siglo XII al XI antes de nuestra era, donde aparecen El, o sea, el dios El, llamado también el dios Ilu en la cultura ugarítica, y Atiratu o Ashera o Asherá, como usted le quiera llamar, aunque más tarde, en el contexto de la Biblia, esa pareja ha sido relegada y en parte suplantada por Baal y por Anat, conocida también como Astarte o Astarte. El esposo, que es el padre, conocido como Ilu o Elohim, también conocido en Canaán como el dios El. Este nombre Ilu, nombre que más tarde tanto en hebreo se conoció como El o Elohim, todavía hasta el día de hoy se pronuncia Elohim, pero que no correspondía a Yahvé, sino a otro dios o a otra deidad. Como también en árabe se pronuncia hoy en día Alá. El esposo padre se llama Ilu, nombre que más tarde tanto en hebreo como El o Elohim o como en árabe Alá ha pasado a significar simplemente Dios. Su función originaria consiste en engendrar todo lo que existe, especialmente a los dioses inferiores, que suelen llamarse Benei Il, o sea, Beneil.
los hijos de Il, o los hijos de Ilu, o los hijos de El. Es decir, hijo o hijos de Dios. Ilu es Melech. Esa palabra Melech, que usted ve allí como M-L-K, en hebreo se pronuncia Melech, que significa rey, soberano y juez. También significa sabio o anciano. En hebreo también se conoce como Ashanim, que significa padre de años, guardián y sentido profundo de todo lo que existe. Eso también significa Ashanim, padre de años o guardián en sentido profundo de todo lo que existe. En el punto B, hablando entonces acerca de Asherah, la esposa, la diosa madre, es Atiratu, conocida en hebreo como Asherah o Ashera, engendradora o creadora de los dioses que normalmente se presentan como sus hijos. Ella recibe a veces el nombre de Ilat, es decir, la diosa por excelencia. También se le llama Atiratu Yam. Esa Y y esa M que usted ve ahí se pronuncia en hebreo Yam, que quiere decir mar. Entonces, Atiratu Yam lo que significa es diosa del mar, quizá en recuerdo de su origen marino. Ella es reflejo de las aguas primigenias. Es por eso que en Génesis usted ve que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu, ese Espíritu Santo que se conoce hoy dentro del cristianismo, no se trata de un espíritu, se trata de una diosa conocida como Atiratu Yam. En español, la diosa del mar. Así era como se conocía. Luego en la Biblia, el judaísmo, la Biblia la identifica simplemente como el Espíritu de Dios. Ella es reflejo de las aguas primigenias y como portadora de vida. Los cananeos posteriores, igual que los hebreos, la presentan como Asherah, la gran diosa madre originaria. En esta perspectiva, crear es engendrar, y así dioses y hombres forman parte de una misma cadena vital, como supone un famoso canto de Ugarit que dice: voy a invocar a los dioses apuestos, a los voraces ya de solo un día, que maman de los pezones de Atiratu, de los pezones de la señora. Atiratu o Asherah es madre de leche abundante y de pechos fecundos, signo de fertilidad, señora de la generación, y así presentada por dos sacerdotisas o consagradas que presiden con Ilu, su esposo, el gran rito. Mire que aquí en la primera parte arriba dice que esta perspectiva, crear, es engendrar. La palabra crear en hebreo tiene diferentes significados. Por ejemplo, cuando usted se va al Génesis, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra creó es bara, que significa engordar. Entonces, cuando dice que Atiratu o Asherah es madre de leche abundante, de pechos fecundos, es por esta razón que en el principio le presentamos una imagen en donde una estatuilla femenina que representaba a Asherah tiene las manos sosteniendo sus pechos como símbolo de que es una madre que amamanta a sus hijos. Se dirigió Ilu, dice el rito, a la orilla del mar y marchó a la orilla del océano. Tomó Ilu a las dos consagradas. Mira, una se agachaba, la otra se alzaba,
Mira, una gritaba, Padre, Padre. La otra, Madre, Madre. Se alargaba la mano, entre paréntesis, miembro de Ilu, como el mar, la mano de Ilu como la marea, tomó Ilu a dos consagradas. Así recita este rito que era celebrado o dirigido a esta pareja de dioses. Ojo acá, no estamos hablando del dios Yahvé o de Jehová, estamos hablando del dios Ilu, quien en principio se conocía como el dios El en el panteón de la religión cananea allá en Canaán. Mira que dice que se alargaba la mano de Ilu como el mar. Esa expresión que se alargaba la mano, lo que está queriendo decir es el pene de Ilu, dando a entender que iba a tener relaciones con estas dos consagradas. El ritual nos sitúa ante las grandes aguas, lugar del que proviene Ashera y donde están sus consagradas, ante las que Ilu muestra su potencia y engendra todo lo que existe, en gesto de fecundidad y deseo, que sus fieles celebran en el rito hierogámico del templo, donde las hieródulas o sacerdotisas, representantes de Ashera, vuelven a ser poseídas, fecundadas por el Dios de la gran potencia. ¿Se acuerda que en el principio le hablaba acerca de que el miembro viril en el varón era símbolo de fecundidad? Era el símbolo principal por la cual se identificaba el varón. De hecho, los obeliscos que todavía existen hoy en día en diferentes países, esta cultura se cree que viene de estas creencias. Los obeliscos se creen que vienen de la representación o de el símbolo de lo que era un miembro viril perteneciente a una deidad masculina. Ilu se define por su miembro, es la parte del varón. Atiratu por sus pechos, que es la parte que amamanta. Los dos unidos forman el principio de la vida y así de su unión brotan los dioses opuestos. Saru, la aurora, en hebreo Sha'ar, y Salimu, el ocaso, en hebreo Shalem, es decir, el día entero, principio y fin de la existencia. Este culto a la diosa madre aparece bien atestiguado en la vida y religión de Israel, por lo menos hasta la reforma de Josías y el exilio a finales del siglo VII y a principios del siglo VI antes de nuestra era. Ciertamente al cumplirse ese periodo se fue imponiendo Yahvé como Dios único, asexuado y sin imagen, el Dios del desierto y la conquista de la tierra, que se vincula al fin de un modo especial con la ciudad y el templo de Jerusalén. Pero seguían venerándose a su lado otros dioses y en especial Ashera, Madre Divina, engendradora. Si nosotros fuéramos a explicar esto, se nos llevaría todo un día. Porque cuando hablamos de la reforma de Josías, que fue quien creó realmente una reforma y que influenció de manera muy significativa a todo lo que es la Biblia, conocida tradicionalmente como Antiguo Testamento. Antes de Josías, los escritos hablaban bastante de diferentes dioses, especialmente de esta diosa Asherah, entre otras cosas.
Pero viene Josías y crea una reforma y cambia prácticamente por completo todos los escritos sagrados que tenía este pueblo y le da un giro ya con otra cosmogonía, con otra perspectiva, con otra teología totalmente diferente. Y es quien comienza a implantar en el pueblo la creencia de un único Dios, Yahvé. De todas formas, la palabra Ashera puede significar tanto la diosa como su imagen o lugar de culto, vinculado en especial a los árboles y a las fuentes, pero también a las figuras de las diosas madres de grandes pechos. Los partidarios de solo Yahvé han condenado de un modo tajante no solo a la Ashera, a la madre diosa, sino también a sus signos, como muestran una serie de textos que aparecen vinculados a un pacto de conquista entre Yahvé y sus fieles, a quienes él promete la tierra, exigiendo que destruyan el culto de la diosa. Cuando en el libro de Éxodo habla acerca de esta tierra prometida, que es una tierra que fluye leche y miel, ¿de dónde cree usted que sale este concepto o esta expresión? Una tierra que fluye leche y miel. Sale del pensamiento de un grupo religiosos que quieren eliminar a la madre Ashera, que es la que da leche de su pecho, y comienzan entonces a suplantar a Ashera con aquella tierra de Canaán, que no es algo histórico realmente. El éxodo no es histórico. No es cierto que entró una gran cantidad de gente en Canaán. No es cierto. No hay prueba alguna sobre los relatos del éxodo. Dice en la Biblia, vamos a mostrarle algunos versículos breves en donde aparecen en la Biblia tratando de eliminar la identidad de la madre Ashera. Dice: destruiréis sus altares, quebraréis sus estelas sagradas, destruiréis sus imágenes de Ashera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Éxodo 34:5. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas sagradas y destruiréis sus imágenes de Ashera. Deuteronomio 7:5. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes de Ashera, destruiréis las esculturas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Deuteronomio 12:3. No plantarás ningún árbol para Ashera cerca del altar de Yahvé tu Dios que hayas edificado. Deuteronomio 16:21. Porque Ashera también era representada en los árboles, en troncos de árboles. Hemos dicho en otros estudios que la imagen de la menorá, que viene de la imagen de un árbol de almendro, nace nada más y nada menos que de la imagen de la diosa madre Asherah. O sea que la menorá está relacionada con la diosa madre Asherah, por si usted no lo sabía. Ya en otro estudio atrás, en nuestro canal de YouTube, hablamos sobre esto. Ya para terminar, queridísimos amigos y amigas, este culto a la diosa madre Asherah, que los yavistas más fieles querían erradicar, formaba parte de la religión normal de los israelitas que, conforme a la tradición constante de los libros históricos, como Primera y Segunda de Reyes, se celebraba en los Bamot. ¿Qué significa Bamot? Lugares altos, pequeñas cumbres de colinas al aire libre, donde solía reunirse la familia o el clan o la tribu.
Esos lugares altos constaban básicamente de una estela o una estatua, es decir, de un monolito que era signo masculino de Dios y una ashera con signo femenino, representado básicamente por un árbol sagrado o por una fuente de la diosa. Lo divino aparecía de esa forma como expresión de totalidad cósmica y vital que podía hallarse vinculada con la memoria del mismo Yahvé, vinculado a su Ashera. La mayor parte de los israelitas no vieron contradicción entre este culto de los altosanos, donde lo divino podía aparecer como masculino, femenino, como ambos a la vez, con sus signos especiales, y la soberanía de Yahvé, Dios único, venerado de un modo especial en Jerusalén como Dios único, sin imagen ninguna, pero en un momento dado, desde el reinado de Ezequías, en el año 727 al 698 antes de nuestra era, y esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, y especialmente con la reforma deuteronomista de Josías, en el año 640 hasta el año 609, los partidarios del solo Yahvé lograron imponerse y desacralizaron estos altosanos con sus estelas o sus monolitos y sus árboles sagrados para imponer la religión de solo Yahvé desde el templo de Jerusalén. Esta supresión de los altosanos con sus signos de Dios y su ashera puede interpretarse como un avance en el proceso de profundización de la religión israelita, pero en otro ha supuesto una pérdida, pues ha conducido a un empobrecimiento en la visión de Dios que pierde su aspecto femenino y su vinculación concreta con la tierra. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos y amigas. Quería darle a usted gratuitamente una información más acerca de Ashera, la diosa madre, diosa principal de los israelitas por muchos años, por cientos de años, y su esposo Yahvé. Si le ha parecido bien, déjeme un like o déjeme su comentario. Si desea hacerme una pregunta, hágalo. Y si tenemos la respuesta, con mucho gusto le ayudaremos. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y compartir nuestros vídeos con todas aquellas personas que usted crea que le puedan ser útil. Así es que muchas gracias por su tiempo. Espero pronto y muy pronto de que volvamos a vernos a través de este canal Conozca la Verdad. Muchas gracias. Hasta pronto.